Seguimos en la mesa de En Perspectiva, hoy con Alejandra Borges, Cristian Mirza, Leonardo Costa y Federico Irazábal. Vamos al segundo tema que tenemos previsto. Salimos de nuestro país, miramos a Israel. Allí 4 soldados de ese país murieron ayer atropellados por un camión en Jerusalén Oeste en un ataque perpetrado por un palestino que fue acusado por las autoridades de simpatizar con el grupo yihadista Estado Islámico. En el ataque, otros 17 efectivos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, según indicaron los socorristas. El conductor del vehículo, en tanto, fue abatido. Los medios palestinos lo identificaron como Fadi al-Nabar, residente de Jerusalén Este, parte de la ciudad ocupada y anexada por Israel desde 1967. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que los militares muertos eran 3 mujeres y un hombre. Los atentados se suceden de Francia a Berlín y ahora en Jerusalén, y es probable que estén vinculados entre sí, declaró Netanyahu desde el lugar donde se produjo el atentado. Bueno, ¿qué lectura hicieron de esta triste noticia? Alejandra, sí. Comenzamos por vos. Creo que para mí la palabra es como tremendo, ¿no? Parece que nada es suficiente, que todo lo que puedan llegar a ser medidas de seguridad tomadas por quienes son expertos en temas de seguridad, porque si hay un lugar en el mundo que tiene expertos en controlar y en vigilar, es Israel. Hacía memoria y en algún momento, por mi trabajo, estuve, por ejemplo, en Egipto. Uh-huh. Y es un lugar en donde uno, para entrar a un hotel, lo cachean y pasa por una barra de estas de control de metales, pero en un hotel, en una ciudad alejada, ni siquiera estoy hablando del Cairo. Es como que son lugares del mundo que están esperando a ver si ocurre algo y que nada es suficiente, ni siquiera las barreras de seguridad, el personal entrenado. Se parece a lo de Berlín, cómo alguien puede esperar que se sube. A partir de ahora, todo aquel que maneje un camión a alta velocidad será pasible de ser bajado de un disparo. Cuando habla uno de que es frágil el alto el fuego, ahí no hay alto el fuego y no lo va a haber nunca. No sé si van 230 palestinos muertos, 40 israelíes, solo en el 2015. O sea, uh-huh. son ataques. Y acá, en realidad, creo que uno se deja llevar más por lo que es un ciudadano que vive en un continente en el que, afortunadamente, en el último año Colombia logró dominar algo que se llevó también muchísima gente. Cuando uno escucha el discurso que dio cuando recibió el Premio Nobel de la Paz el presidente colombiano, descubre que murió. Habla de millones de personas, ya no recuerdo la cifra, es como tremendo, y estamos solo hablando de vidas humanas. Ayer miraba en televisión, había como un repaso de los discursos de todos aquellos que recibieron el Premio Nobel de la Paz, y había un pedacito del discurso de Martin Luther King cuando lo recibe y dice: la paz es más preciada que los diamantes. Y no sé, solo me deja pensando, no, uno tiene la sensación de que es algo que no tiene control. Cristian. 2 lecturas. La primera, el conflicto palestino, la ocupación de Israel de los territorios de un futuro Estado palestino es una cuestión central. El derecho internacional ampara a los pueblos a resistir, incluso de manera violenta, armada, la ocupación. Y los episodios, acuchillamientos, etcétera, etcétera, de ciudadanos tildados de terroristas, son expresiones de esa resistencia. Que uno comparta la estrategia o la táctica es otra cosa, yo no la comparto. Pero reconozco que hay un problema de varias décadas y que hay un pueblo que resiste. En segundo lugar, o en la segunda lectura, Netanyahu dice: esto va de Berlín a París, de París a Jerusalén, es el Estado Islámico. ¿Por qué lo dice? Porque precisamente quiere desacreditar y deslegitimar la resistencia palestina y
asumirla como una sola cosa con el Estado Islámico, que no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto palestino. Ya sabemos qué es Daesh, quién inventó Daesh, quién financió Daesh y quién sostiene a Daesh desde hace mucho tiempo. No tiene nada que ver con la resistencia palestina, pero viene bien porque dice, entonces acá la comunidad internacional se equivoca cuando nos dice detengan los asentamientos ilegales o cuando nos dicen detengan la construcción del muro de la vergüenza. No pueden decirnos eso. Nosotros somos Israel, nos estamos defendiendo del Estado Islámico nada menos. Entonces, me parece que es un juego muy peligroso. Nosotros hicimos propuestas. De hecho, ya hubo otros atentados en Israel similares con camiones también, Sí. ¿no? Con este mismo procedimiento. Lo que pasa que ahora, claro, surgió inmediatamente la comparación con lo que fue la situación Niza. en Niza, en Francia, lo que fue el atentado en Berlín ahora de este mercado. Sí. Pero además no sabemos si es del Estado Islámico, si era de Hamas. No sabemos porque la mataron. entre Muere al otras cosas, instante, ¿no? sí. Federico. Sí, ahí hubo como una disputa, ¿no? De quién era el muerto, ¿no? Sí. Hamas salió a adjudicárselo, a calificarlo de un acto heroico. Por supuesto no tiene Sí. nada de heroico. Y Netanyahu, por supuesto, sale a cargar tinta sobre el Estado Islámico. Obviamente, ¿no? Jamás Aprovechando. lo saludó, digamos, pero no lo reivindicó. No lo reivindicó, Claramente. No se hizo pero en responsable. algunos medios hubo una especie de insinuación de que este individuo tenía contactos, vínculos, etcétera. No sabemos nada del tipo, salvo Salió que el fue hermano a hablar, acribillado. ¿no? Salió el hermano y familiares Y a decir que familiares. nunca había estado preso, Sí. que no tenía contactos con ninguna organización. Evidentemente, con alguna organización lo tenía, pero su familia no lo sabría, y Netanyahu hábilmente sale a poner al Estado Islámico jugando en un terreno en el cual no juega. Es decir, es la primera vez tal vez que yo escucho hablar del Estado Islámico operando en Israel. Porque, bueno, es un territorio que está completamente blindado, es el país que tiene las mayores medidas de seguridad, sin embargo siguen pasando estas cosas. A mí lo que me asusta sí es que el terrorismo tiene en su modus operandi la idea de no dejarnos vivir en paz, ¿no? Y aprovechar cualquier medio habitual justamente para infundir miedo y temor. Y hay como olas, ¿no? Como modas. Yo, que tengo 40 y pocos, recuerdo la década del 70 y del 80 como la época de los secuestros de aviones, ¿no? Los célebres secuestros de Entebbe, en el otro, Tel Aviv. la voladura en Tel Aviv, Tel la Aviv. voladura del avión sobre el pueblo escocés del vuelo de Panam. Es decir, los ataques, digamos, tendían a infundir miedo sobre ese tipo de medio de transporte. Después fueron cambiando los modus operandi a medida que se fueron agregando medidas de seguridad. Pero ahora estamos ante un uso habitual, una herramienta de uso habitual, un camión, ¿no? Hace pocos, de un par de años para acá, hubo como una ola de acuchillamientos en Israel que se generó como una especie también de tendencia a ese tipo de ataques. Bueno, ahora la moda, en este caso, infame, parece ser, bueno, utilizar vehículos de carga pesada para arremeter contra la población. Hay un hecho ahí también importante que tiene que ver con que en poco menos de 15 días asume Donald Trump en Estados Unidos, ¿sí? Y que es un línea dura, que ya nombró un embajador que está dispuesto a, a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, el lugar donde se produjo el atentado. Está el tema de la sanción a Israel con el voto de abstención de Estados Unidos por primera vez en el Consejo de Seguridad. Es decir, que acá hay todo un conjunto de condimentos que si nos paramos de un lado y del otro, aún desde el lado de las teorías de la conspiración, tenemos abono para no sé, para rato. Y saben, cada vez que hay estos incidentes, el aspecto más micro es el que más duele, que es individuos que estaban parados en un determinado lugar y viene un individuo, vaya a saber en qué condiciones y a qué velocidad, y los arrasa. Sí, y otra vez imágenes que circulan, son, ¿no? Y que son justamente que es terribles. la base del terrorismo. Porque el terror es infundir un miedo para que alguien haga o deje de hacer, según la definición de Naciones Unidas, un determinado acto, sea un gobierno o un grupo social, lo que sea. Y justamente se pega sobre sectores, en este caso fueron soldados, pero si no lo fueran era lo mismo, sobre sectores que de alguna manera podemos ser nosotros. Y ese es el ADN del terrorismo. Yo no sé si esto fue o no fue Estado Islámico, porque no tengo la más mínima posibilidad de analizar. Lo que sí está claro es que es el factor imitación, que es la base del terror, un poco lo que decías tú recién.
Sí, la base es lo que pasó en Berlín puede estar pasando en cualquier lugar. Y por más que tú te quieras proteger la manera que puedas, hay cosas que no podés parar. Que un auto venga y salga de su carril hacia las personas es algo que puede pasar en cualquier parte del mundo. Entonces, ese es el éxito. Cuando digo el éxito no me refiero a lo terrible del éxito en esta cosa, ¿no? El éxito del terrorismo es lo fácil que puede llegar a ser infundir ese miedo cometiendo actos atroces y sobre todo muy fáciles de imitar. Entonces, yo no tengo mucha esperanza que esto tienda a mejorar en el mundo, porque quizás estos mismos actos de terrorismo lo que hacen es alejar aún más las posiciones preestablecidas. Y la verdad que uno y otro bando muchas veces no ayudan, y la radicalización a veces de Netanyahu, sin duda, tampoco ayuda. Sí, yo reitero que hay que separar las aguas. Una cosa es el terrorismo internacional, una cosa es el ISIS, el Daesh, al-Nusra, etcétera, etcétera, y otra cosa es la resistencia palestina. Un problema es el califato, supuesto califato que quiere instaurar el Daesh, y otra cosa es la resistencia del pueblo palestino. Son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Cómo? Absolutamente nada que ver. Entonces me parece que hay que analizar, si queremos analizar las cosas en serio, qué está pasando en términos de la cuestión palestina, la conculcación de los derechos más básicos del pueblo palestino, y cómo los acuchillamientos, yo tampoco los comparto, pero son realidades que nos chocan, porque son de actos desesperantes, desesperados, de una población que está sometida hace 6, 7 décadas. Sí, pero a veces es una población que también en esa... Jóvenes, digamos, que yo puedo entender lo del acuchillamiento como un acto desesperado, pero el hecho de colocarse un chaleco con explosivos, prepararse psicológicamente y mentalmente para ir y en medio de un mercado hacerse volar, no responde tampoco a una situación de tanta desesperación. Creo que de los dos actores que vos mencionabas recién, Cristian, el Daesh y la resistencia palestina, hay elementos en los que podríamos calificar de terrorismo a los dos. Tal vez en el caso palestino que de ninguna manera. No hay un uso sistemático. Jamás no es una organización terrorista, y te lo puedo fundamentar si tenés 2 horas o 5 minutos. Claro. Bueno. Escribimos sobre el tema Hamas. La OLP reconoció al Estado de Israel en la década del 70. En la década del 70. Israel nunca reconoció al Estado palestino. Jamás. Nunca. A ver, Alejandra, Leonardo, ¿cómo ven el planteo que hace Cristian respecto a el argumento que utilizó Netanyahu para deslegitimar la causa palestina, ¿no? Yo con honestidad me declaro ignorante, con total honestidad. No me animo. Estuve hace muchos años en Israel cuando empezó la primera intifada, y era otro mundo, era otro Israel seguramente, y era otra organización también la de la intifada, porque años después se pudo firmar algún acuerdo que después cayó. O sea, son realidades muy 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 complejas, con dos pueblos con derecho ambos a la seguridad, y hay que diferenciar muy bien lo que es el pueblo judío o el pueblo palestino respecto a lo que son los gobiernos palestinos o los gobiernos judíos, que creo que ahí hay una gran diferencia. Sí, y ahí y quizás cierro pensando en lo que planteaba. Yo no creo que tengan carta libre para matar a quien quieran. Eso es lo que me parece que es lo más cuestionable. Uno puede protestar, levantarse, liderar un enfrentamiento, pero matar a gente inocente, o sea, los acuchillamientos era gente que estaba parada esperando un ómnibus o esperando a un grupo familiar. Quizás lo que hay atrás es tantas historias que no sabemos, y creo que la distancia también hace que uno a veces se le entrevere dónde está el problema en el fondo. Ahí, Cristian, y además, tiraste no creo luz. Que jamás tampoco sea tan homogéneo. Exacto. Me como parece que hay algo lo así. los partidos políticos en Israel. Y lo otro que quiero poner es, en estos últimos atentados, sobre todo en el de Berlín, era fácil ver, por ejemplo, en el Twitter que tiene la policía de Berlín, pidiendo que por favor no se subieran videos en donde se veía a la gente ensangrentada o tirada en la calle, asumiendo
Lo mismo hace, no sé, BBC cuando hay atentados en Londres, lo reclama públicamente, lo pide públicamente. Yo por principio generalmente me niego a verlos, pero lo que me pasó el otro día, vi el último de los videos del Estado Islámico donde decapita y donde ahoga a otro prisionero, considerados espías, y lo que sí me impactó realmente es la calidad de producción. Bueno, pero es que a ver, con drones, con imágenes satelitales de coches bomba que entran en lugares que son activados, es decir, tienen a distancia, pero eso a es a distancia, distancia. pero además tienen una calidad de producción y además los venden como si fueran cortos de Hollywood, con créditos al inicio. Por cierto, todo lo que dicen no entiendo nada, pero lo que se ve se entiende, pero claro. se ven los planos, los Esa juegos de imagen es cámara, universal. los juegos de cámara, los tipos que declaran, que hacen declaraciones en off sobre los videos. Ahí hay un despliegue y hay un presupuesto en comunicación. Sí, no sé si es tan caro, ¿eh? Con el aparato, con el celular que tenés ahí arriba de la mesa. Si tú ves el último, ya nomás el trabajo de edición que tiene para mechar las imágenes. Te aseguro que en tu computadora tenés ese sistema para editarlo facilísimo. Yo soy una nutria tecnológica, sí, por eso. No, con no este celular que está acá, que ni siquiera tiene, lográs una calidad de imagen y un nivel de distribución. Aéreas. Sí, claro. Satelitales. Sí, es una camarita redondita así, como si fuera esta que está aquí, adosada a un celular. Y en minutos esa imagen circula. Creo Tiene que una efectividad impresionante. sí.